Con mucho gusto recibimos al doctor Álvaro Díez Medina, ex abogado de Catena. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, cuéntenos cuál es el argumento en su momento de la empresa para decir, bueno, vamos a demandar al Estado uruguayo por $1.500.000, que eso fue lo que desencadenó. 1.500 millones, que fue lo que desencadenó después el llegar o arribar a un acuerdo, ¿no? Bueno, es una historia muy larga y muy compleja, que probablemente aburriera a los televidentes. Vamos a tratar de resumirla en esto. En el año 2001, TCP se hace cargo de una terminal especializada de carga y descarga de contenedores dentro de un cúmulo, vamos a llamarlo de un pack de normas que integra los planes maestros del puerto, los términos de la subasta de acciones de TCP y la ley de puertos y sus normas reglamentarias. Una vez que se hace cargo de esa operación, que consiste básicamente en administrar una única terminal que el puerto va a tener especializada en la carga y descarga de contenedores, con posterioridad a eso, la ANP, en el manejo diario de la gestión portuaria, permite la emergencia de una alternativa en los muelles públicos. Es decir, recurriendo al sistema de los permisos precarios de 90 días al principio y después de una fallida licitación en donde hubo claras señales de fraude por parte del licitante, se procedió a dejar en una especie de limbo jurídico esta situación que permanece hasta el día de hoy en gran parte del área que se maneja de los muelles públicos. Y esa situación de hecho, más el llamado que se hiciera en el año 2019 a una licitación internacional para construir una segunda terminal de carga de contenedores que también estaría en violación de los términos del año 2001, llevaron a la empresa a considerar la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional. Claro, esa es la situación. Pero ahí está el tema de que el Tribunal de Contencioso Administrativo ya en su momento había laudado, según lo que dice la oposición, respecto a que no había lugar para un juicio, para demandar, porque se estaba violando la ley de puertos. No. Es decir, cuando se viola la ley de puertos, se está instalando un monopolio, es lo que dicen, ¿no? Claro. Frente a ese duopolio que existe hoy, por ejemplo. Sí. No es el argumento no es ese. Es decir, vamos al caso de esa demanda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esa es una demanda que se produce por parte de TCP en relación a un llamado que se hace sobre una terminal multimodal en los muelles públicos. Frente a la acción de TCP, recurriendo a esa decisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Administración con el tiempo lo que hace es poner fin a la licitación. A pesar de lo cual TCP continúa con el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio desfavorable para el inversor es un requisito previo, indispensable para poder acudir al Tribunal Arbitral Internacional. Porque usted va al Tribunal Arbitral Internacional diciendo, mire, acá hubo apartamiento de las normas y yo no tengo recurso porque los propios tribunales locales no me están oyendo mis argumentos, no ajustados a lo que correspondió al contrato original, y por lo tanto vengo a acudir a usted, Tribunal Arbitral. Y el tribunal va a preguntar, ¿usted fue a los juzgados locales para tratar de obtener su resarcimiento? Sí, ya fui. Y tengo se hizo como un paso previo en realidad. Es un paso previo indispensable para poder llegar al arbitraje. Con posterioridad a eso, licitación fallida, bueno, tiene lugar la segunda licitación del año 2019, en donde en los hechos la administración le está diciendo a quien le dio una exclusividad, una terminal exclusiva para el manejo de la carga y descarga de contenedores, le está diciendo no, además te voy a habilitar otra. Pero la exclusividad esa estaría violando la ley de puertos. No, porque no. ¿Darle exclusividad no es darle el monopolio? No es un monopolio. No es un monopolio y eso se repite. No, explique por qué no es un monopolio. Porque realmente por eso es importante explicarlo. Sí. Es importante explicarlo porque además el argumento por parte de quienes lo esgrimen va en contra de ellos. Porque si hay un monopolio, de hecho, hoy
es el que está ocurriendo en los muelles públicos, donde Montecón, sin título legítimo, salvo por un área que corresponde a una licitación que tuvo lugar en el año 2019, de la concesión de un área de talleres que está vigente hasta el año 2029, salvo por esa área, en el resto del área portuaria no está trabajando Montecón de acuerdo a título jurídicamente válido alguno, porque la ley de puertos prevé 3 formas de trabajar en el puerto: por concesión, por permiso, por autorización. Y en esa área donde está trabajando Montecón, está trabajando con un ajuste de un decreto tarifario al que le crearon una figura que se llama almacenaje, que no tiene definición alguna y que además no pasa por el Poder Ejecutivo, sino por la ANP. Entonces, donde hay un monopolio de hecho, es en los muelles públicos. Y ese monopolio de hecho es precisamente el que buscó la Ley de Puertos evitar. La Ley de Puertos lo que dijo es: yo te voy a aceptar, la reglamentación de la Ley de Puertos, yo te voy a aceptar que tú tengas terminales especializadas en carga, en chips, en pasajeros, como la hay, o en frutos del país. Yo te voy a aceptar eso, pero lo que no voy a permitir es que tú, por el hecho de tener una especialización, ejerzas una posición dominante que excluya la competencia en los demás servicios. Y eso es lo que ocurre hoy en la zona de los muelles públicos de Montecón. Porque, por ejemplo, cuando a Montecón le fracasó ese intento por construir pasarelas de reefers, es decir, de enchufes para frío, en el área que controlaba y en base a un permiso, no una concesión por una inversión, cuando se le cayó eso, hubo un tercero que ganó esa licitación. ¿Y cuántos contenedores pudo refrigerar ese tercero? Ninguno. Pero ahora con este nuevo acuerdo, ¿en qué condiciones queda la empresa en relación con Montecón? Porque se habla de una inversión muy importante para extender la playa, y esto le daría, digamos, injerencia a Catoen Natí casi por sobre todo el puerto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las excepciones para que conviva otra empresa trabajando juntamente con Catoen Natí? Bueno, ahora, es que ahí entramos en la situación de hecho de qué es lo que queremos hacer. Porque se habla de que el 50% del puerto está en una situación ociosa, es decir, que estas obras no serían realmente necesarias. Con lo que hay hoy es suficiente. Entonces como para... la pregunta sería Yo le estoy dando los argumentos que da la oposición, ¿no? Sí, yo lo escuché incluso al miembro interpelante decir el otro día esto mismo, de que las obras son innecesarias porque hay áreas ociosas. Entonces uno se pregunta, bueno, y si las obras son innecesarias, ¿qué tipo de locura lleva a una empresa a invertir 455 millones de dólares en esas obras? Bueno, eso es parte de lo que queremos hacer con el puerto de Montevideo. Porque en definitiva acá lo que hay es una decisión de qué camino va a tomar el puerto de Montevideo. Queremos que el puerto de Montevideo sea un puerto mediocre, gris, un puerto que lo único que haga sea actuar de lo que se llama feeder en la industria, que es recibir embarques para luego mandarlos al puerto hub que usan las navieras para poder hacer el tráfico entre continentes. Eso es lo que queremos hacer. Queremos cargarle entonces a los exportadores el costo adicional de cargar y descargar un contenedor, volver a cargar y descargar. ¿Dice que van a bajar las tarifas y todo eso? Ya se bajaron las tarifas. Esa es otra cosa que se dijeron se acaba de decir por parte del miembro interpelante. Ahora, se mide en términos de beneficios regional, no en término país, en término nacional. O sea, usted está midiendo el beneficio que va a tener el país por la logística y por cómo queda después de esta inversión. Sí. Pero sin embargo, en la interna lo que se sigue reclamando justamente es la libre competencia, y lo que se dice es, con esta inversión se anula esa libre competencia. Le voy a decir esto. En el año 2019, el gobierno hizo un llamado público internacional a una licitación para una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. Obviamente, Catoen, TCP, la empresa nacional que pertenece en un 80% al grupo Catoen Natí,
y en un 20% al Estado uruguayo, y que por ese concepto ha percibido en una década más de 90 millones de dólares, tanto en cánones como en aporte de dividendos, esa empresa obviamente no vio con buenos ojos el llamado a licitación de esa segunda terminal, al punto de que formuló la primera advertencia al gobierno de que iba al arbitraje internacional. Sin embargo, en ese segundo llamado, ¿usted sabe cuántos oferentes hubo? No Cero. tengo idea. No hubo uno solo. No hubo uno solo. El remate duró exactamente 8 minutos y no hubo un solo oferente. Es decir, la industria naviera está en este momento en el medio de una revolución que pasa por buques portacontenedores más grandes, que van a llegar probablemente hasta los 360, 380 y hasta 400 metros de eslora, como el que se cerró el canal de Suez hace pocas semanas, Sí. Y va al servicio punto a punto. Ah, pero el dragado lo tiene que pagar el Estado para que entre ese calado, ¿no? Ese es un problema del Estado. El compromiso que sí tiene la empresa es el de dragar a pie de muelle, hasta los 14 metros. Luego es un problema del país posicionarse en tratar de dragar para el acceso de ese tipo de navíos. Pero lo cierto es que si eso se produce, el puerto de Montevideo, gracias a este acuerdo, va a estar preparado para eso. Porque va a tener no solamente eso que usted indicaba, sino que va a tener un muelle de 700 metros de largo. Hoy tenemos capacidad para un portacontenedores y una barcaza. Ahora vamos a tener capacidad para 4 portacontenedores. Y eso va a permitir que el puerto de Montevideo pueda ser el hub que reciba todas las exportaciones de Paraguay y del puerto de Buenos Aires. Eso lo vamos a poder lograr. ¿En qué tiempo? ¿De acá cuántos años eso? Bueno, las obras tienen un cronograma Como 4 años de hay que ejecución a 4 años, 5 años. Obviamente, ni la escala del Uruguay está para eso todavía y probablemente tome tiempo al resto de la región adaptarse, pero el Uruguay va a estar preparado para eso. Ahí va, doctora. De la otra manera no lo va a estar. Le agradecemos la presencia hoy en el programa. Gracias a ustedes por el Muchísimas tiempo. gracias. Ojalá que todo termine lo mejor por el país, ¿no? Porque acá se trata Es lo que todos queremos. de una inversión que nos tiene que beneficiar a todos los uruguayos y también cuidar el puerto de Montevideo.